Vuelven a sonar los tambores de la información porque está MBD Noticias en el aire y en la pantalla de TV Ciudad. Natalia Nogués, bienvenida, ¿cómo andás? Muchas gracias, bien, con los tambores de la información, como Es voy a cierto, estar. sin poder bailar, pero escuchándolos. Sí, algunos bailan, ¿eh? Algunos bailan. Sí, pero no se ve lo que pasa. Exacto, sí, exactamente. Atrás de la línea de cámara. Exacto, y bueno, y la información que viene con los tambores es bastante. Y nos seguimos, empezamos, sí, a mover al ritmo de la información, contándoles que el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, de quien hablamos mucho, por lo menos desde ayer, cumple prisión preventiva en Florida. La fiscal Gabriela Fossati afirmó que del celular del imputado, de Astesiano, surge que fueron borrados sus mensajes con el escribano Álvaro Guillermo Fernández, que es otro de los imputados por la trama delictiva vinculada a la falsificación de documentos para otorgar pasaportes. Además, fuentes de la investigación dicen que el intento de detención del ex custodia realizado un día antes de su arribo a Uruguay le habría dado margen para deshacerse de información comprometedora. Hoy se supo que Astesiano había estado preso en 2013, dato que no mencionó el presidente Lacalle Pou al hablar de sus antecedentes. Queda planteado el gran tema de estos días, pero hay más, como siempre. Por eso los titulares a continuación. Banco de Seguros del Estado suspendió por 3 meses sin goce de sueldo a 2 gerentes por irregularidades. Modificaban en el sistema el porcentaje de descuento que el banco les hacía en los seguros. También hay funcionariado sancionado por la maniobra. Frente Amplio analiza promover una comisión investigadora en el Parlamento tras el escándalo judicial con el ex jefe de la custodia del presidente Lacalle Pou. Fuerte molestia en cabildo abierto con el gobierno por los cambios en la normativa antitabaco tras la dura derrota de Daniel Salinas en las elecciones de la OPS. El funcionario del consulado uruguayo en Buenos Aires, que se burló en redes del atentado a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, fue sancionado con una suspensión de 1 semana sin goce de sueldo. Organizaciones sociales pro derechos de la mujer denuncian un retroceso en el avance e implementación de la ley que reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. El gremio de UCM alerta por la reducción de servicios asistenciales que ponen en riesgo la cobertura de las personas afiliadas. La Intendencia de Montevideo presentó resultados del Fondo Por Más, destinado a financiar iniciativas que refuercen la red de ollas y merenderos populares. El huracán Ian tocó tierra en Florida, inundaciones, vientos extremos y mareas catastróficas. Europa sospecha de un sabotaje en gasoductos y Noruega refuerza la vigilancia. Estados Unidos se mete en las elecciones de Brasil y lanzó una advertencia. Luego de 40 años, la Comedia Nacional regresa al escenario del Teatro de Verano Ramón Collazo con la obra Esperando la carroza. El saludo a quienes están del otro lado de la pantalla y a quienes nos siguen a través de nuestra página web tvciudad.uy. Y ya empezamos la recorrida por nuestros móviles, Martín. Es cierto, sí. En los móviles de hoy tenemos previsto establecer contacto con Diego Martini y con Mariana Abreu. Primero con Mariana Abreu. Las ollas populares siguen estando en el centro de muchas discusiones, también a futuro de movilizaciones, pero Mariana nos contará por qué es la convocatoria puntualmente hoy. ¿Cómo andás, Mari? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo andan? Así es, hay novedades en lo que respecta al trabajo con y de las ollas populares, que son varias las que hay en Montevideo y en todo el Uruguay, porque la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna se reunió con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social después de esta polémica que se generó en relación a los datos de las ollas y definió justamente una movilización para el 11 de octubre desde Plaza Libertad hasta Plaza Independencia para defender el trabajo que se viene haciendo de estas iniciativas populares y también pedir respuestas ante esta situación. Y por otro lado, como bien decían en titulares, la Intendencia de Montevideo cerró el Fondo Por Más, un fondo que apoyó a más de 40 proyectos que se gestaron en el marco de las ollas y otras iniciativas solidarias, pero que trascienden lo alimentario. Así que en un ratito les cuento un poco más acerca de estos dos asuntos. Muchas gracias, Mariana. Siguen en pie de lucha los gremios de distintos centros educativos. Informa a propósito Diego Martini en otro móvil de esta jornada. ¿Cómo te va, Diego? Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Así es, nos encontramos acá en la calle Gonzalo Ramírez, en plena calle Gonzalo Ramírez, esquina Jackson, frente por frente a las facultades de Información y Comunicación y la de Ciencias Económicas, porque hoy ambas facultades ocuparon sus centros por parte de los gremios solicitando más recursos para la Universidad de la República mientras se discute en el Senado, mientras, mejor dicho, se votó hoy, se comenzó a votar la rendición de cuentas en la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda de la Cámara
Cámara de Senadores. Los gremios tienen varios planteos, así que hoy los hicieron notar en varias jornadas de reflexión que hubo a lo largo de la jornada. Ahora, en unos minutos nomás, comenzará la oratoria de la Facultad de Información y Comunicación y de Ciencias Económicas, así que estaremos ampliando sobre ello. Bueno, bien, tendremos el desarrollo de estas noticias. Y otra que surgió hoy fueron las elecciones en la Organización Panamericana de la Salud. El ministro Daniel Salinas, nuestro ministro de Salud Pública, fue el que resultó último en esta elección. Surgieron varias cosas que se dijeron en esta jornada. Los votos para el doctor Camilo Alín, 12. Para el doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., 13. Para la doctora Laurence Duperval Guillaume, 1. Y para la doctora Nadine Flora Gassman Silverman, 11. Y para el doctor Daniel Salinas, 0. ¿No se calibró por parte del gobierno la afectación que podía tener en la imagen de Salinas la flexibilización de la ley antitabaco? Yo creo que seguramente las normas que se tomaron en la materia, que fue en materia industrial, no de salud, seguramente afectaron la candidatura de Salinas. El caso Astesiano le da pie al informe de hoy. Sí, Julieta Núñez Tomás, y algunos detalles que nos van a permitir comprender un poco más este caso. Exactamente, Nati, Tincho, ¿cómo están? La idea de hoy es explicar, bueno, un poco más cómo es que funcionaba el esquema del delito en el que, bueno, la investigación que hizo la Fiscalía resultó con la formalización finalmente de esta persona que, como sabemos, era ex jefe de la custodia del presidente de Luis Lacalle Pou. Vamos a explicar cuáles eran sus tareas dentro de este esquema, cómo funcionaba la modalidad en la que realizaban y gestionaban este tipo de documentos, y también vamos a estar compartiendo los audios de la audiencia de ayer, de la audiencia que se tuvo en el juzgado de Juan Carlos Gómez, en los que hablan tanto el juez como la defensa, el mismo imputado y también la fiscal del caso. Todo esto en unos minutitos nada más, desarrollando el tema de la semana. Muchas gracias, Julieta. Y todo esto generó muchas repercusiones político-partidarias, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar a repasar algunas. El senador frente amplista Alejandro Sánchez dijo que la oposición está estudiando si es posible que una representación del Poder Ejecutivo concurra al Parlamento para dar explicaciones. Y agregó que el gobierno tiene que hacerse cargo de esta situación. La custodia presidencial en el Uruguay es controlada por el prosecretario de la República. Es el jerarca que controla qué es lo que sucede con la custodia presidencial. Pero además, este hecho de tanta gravedad hace que cuando viene un mandatario extranjero, quien es responsable de la seguridad de un presidente extranjero cuando viene al país es la custodia presidencial. Es decir, es la seguridad presidencial. Es decir, el jerarca que atiende a los presidentes y le da seguridad cuando viene a la República es quien había montado en el piso 4 una asociación para delinquir. Entonces, esto lamentablemente es, diría yo, escandaloso, no se puede barrer abajo de la alfombra, aquí hay muchos problemas, aquí se estableció por parte de la fiscal que esta persona tenía funcionarios en la Cancillería y funcionarios en el Ministerio del Interior en lugares estratégicos dentro de su organización criminal y que además atendía sus tareas, digamos, de estas personas, las atendía en el piso 4. Entonces, acá hay muchas cosas que hay que seguir investigando y hay que buscar aclarar porque están comprometidos probablemente otros funcionarios públicos, tal cual surge de las declaraciones. ¿Se busca la responsabilidad política del prosecretario de Presidencia, de acuerdo a sus palabras? Acá hay una responsabilidad política del gobierno, que puso de jerarca de la seguridad del presidente a alguien que tenía profusos antecedentes bastante complicados, que además tenía antecedentes penales cuando el presidente nos dijo que no tenía antecedentes penales. No es de recibo que el presidente nos diga me dieron la mitad del informe, la otra mitad no me la dieron. Esas cosas, la verdad que a nosotros nos tienen muy preocupados y estamos en medio nuevamente de un escándalo internacional que está relacionado con pasaporte, vuelve la situación del pasaporte entregado de manera expresa a Marcet. Es decir, hay muchas cosas que yo me imagino los uruguayos, los compatriotas que andan por el mundo, viajando por el mundo, que andaban muy seguros porque nuestros pasaportes, el pasaporte que emitía el Uruguay, era tremendamente seguro, lo que les va a pasar ahora en muchas partes del mundo después que la gente ve estas noticias, ¿no? En primer lugar, nosotros estamos convencidos de que el gobierno tiene que darle explicaciones al Parlamento. Y veremos cuál es la forma, porque ustedes saben muy bien
que la presidencia de la República escapa al control parlamentario. Entonces veremos cuál es la forma institucional que encontraremos para que el gobierno, el Poder Ejecutivo, venga al Parlamento de la República, nos dé una explicación clara de todo lo que sucedió, de lo que está involucrado, de las decisiones que ha tomado. Bueno, y el senador también, Frente Amplista Mario Vergara, ratificó los dichos de Sánchez. Claro, confirmó que el Frente Amplio está evaluando los pasos a dar. Lo estamos evaluando porque efectivamente hay cuestiones en la órbita, reitero, del sistema judicial que hay que ir hasta el hueso y llegar a todas las personas involucradas, pero también hay responsabilidades de orden político. Por lo tanto, estamos evaluando, ¿sí?, en coordinación las dos bancadas del Frente, de senadores y de representantes, qué acción política vamos a llevar adelante para que los responsables políticos, los ministros que correspondan, den sus explicaciones, den la información que tengan, den sus explicaciones de cómo fue posible que se orqueste este tipo de actividad ilícita, incluso participando gente de la Torre Ejecutiva. Yo creo que la sociedad entera está azorada de esto, ¿verdad? Porque es difícil de entender de que no haya habido los mínimos filtros imprescindibles como para la definición de un jefe de seguridad, ni más ni menos que de jefe de Estado. Peor aún si se reconoce que había manejado información del número importante, de más de 20 indagatorias policiales que esta persona había tenido. O sea que por un lado está claro que hay componente al menos de improvisación, de falta de profesionalismo, de falta de seriedad. Ahora repercusiones oficialistas, porque también habló de este tema el senador cabildante Guillermo Domenech. Y expresó su preocupación por la existencia de una asociación para delinquir liderada por el ex custodio presidencial. Nos sorprendió, nos parece realmente inexplicable que haya sucedido algo de esta naturaleza. Reconocemos que rige el principio de presunción de inocencia, pero al parecer ya había información que era alarmante en materia de un jefe de seguridad. Esperamos que actúe la justicia, nos congratulamos que en este caso actúe la justicia y que en definitiva se aplique la normativa vigente. ¿Fallaron los controles en presidencia? Bueno, evidentemente que sí, ¿no? Si esta persona tenía anotaciones por una cantidad importante de situaciones presuntamente delictivas, me parece que eso inhabilita a una persona para ser custodia presidencial y máxime jefe de la custodia presidencial. Y quien habló también y fue bastante elocuente fue el senador nacionalista Gustavo Penades. Claro, porque dijo que el presidente y el gobierno se están comiendo un garrón tras la imputación de Astesiano. Es un episodio muy triste desde todo punto de vista, que sin lugar a dudas nos ha sorprendido a todos, al presidente de la República primero. Un episodio que está en manos hoy de la justicia y que esperemos que la justicia actúe con toda severidad y que todos los responsables sean sancionados si merecen ser sancionados desde el punto de vista judicial. Mucho más comentario no nos merecen el asunto. ¿Qué le parece más grave? ¿Que era un hombre cercano al presidente y era parte de su seguridad, o que también se utilizara hasta la Torre Ejecutiva para los negocios ilícitos? Todo me parece muy grave que se haya abusado de la confianza que el presidente de la República le brindó a alguien que hacía muchos años estaba vinculado a la seguridad, que custodiaba tanto a los candidatos a presidentes o vicepresidentes del Partido Nacional, como esta responsabilidad al frente de la custodia del presidente de la República, nada más ni nada menos, y que lamentablemente hayan sucedido estos episodios que tenemos que lamentar. Y también, por supuesto, es tremendamente condenable que se hayan utilizado dependencias públicas para eventualmente reuniones que parecería ser se realizaron en su oficina de la Torre Ejecutiva. O sea, todo el episodio me parece un episodio lamentable en el que, como se dice comúnmente, el presidente y el gobierno se están comiendo un garrón importante. La oposición tiene todo el derecho de convocar a quien entienda oportuno para poder dar explicaciones. Yo diría y recomendaría que esperáramos que se avanzara con las investigaciones, porque esto recién está empezando. Nadie conoce ni descarta que puedan haber ramificaciones y que pueden haber otros responsables. Ojalá que eso no suceda, pero si sucede, ahí entonces yo esperaría ese momento, porque creo que es un elemento y una instancia de la que no deberíamos de hacer política menor. Ahora, el Frente Amplio en este caso tiene todo el derecho de convocar
a quien entiendo oportuno al Parlamento brindar explicaciones sobre este episodio. Reitero, creo y recomendaría que esperáramos a que la justicia pudiese avanzar, porque hoy esto está en manos de la Fiscalía. El Instituto Nacional de Rehabilitación, también les contamos, dispuso en las últimas horas que Astesiano cumpla su prisión preventiva de 30 días, según lo dictaminó la fiscal de flagrancia Gabriela Fossati, en la unidad penitenciaria ubicada en el departamento de Florida. Además, hoy La Diaria informó que en 2013 el ex jefe de la custodia presidencial estuvo preso cerca de un año en la cárcel de Las Rosas en Maldonado por un delito continuado de estafa. Recién mencioné a la fiscal Fossati. Bueno, lo que viene se nutre en buena medida de lo que pasó en la audiencia de ayer. Exacto. Julieta, contanos. Muchas gracias, compañeros. Así es, vamos a comenzar a desarrollar esto que al inicio decíamos que es el tema de la semana, pero puede llegar a ser incluso el tema del mes o el tema del año, porque es un escándalo judicial importantísimo con repercusiones a nivel nacional e internacional y que conectan directamente a la presidencia de la República con una serie de delitos sumamente graves y que además prueban del abuso de poder y del tráfico de influencias, todo esto sucediendo de alguna manera mismo en la torre ejecutiva. Vamos a desarrollar para comenzar el informe de hoy la información que teníamos al inicio del informativo que tiene que ver con que se sabe y se supo en estas horas que Astesiano conocía de su detención o probablemente conocía de su detención 24 horas antes de que se efectuara al regreso de su viaje con el presidente de la República de Costa Rica. La detención que fue conocida y más fue pública porque hubo una conferencia de prensa luego de que sucediera en la residencia presidencial. El día anterior, 24 horas antes, la policía había ido a su domicilio personal a buscarlo de alguna manera y es posible o es lógico entender que quienes estaban allí y le dijeron que no se encontraba, que estaba de viaje justamente, le hayan avisado que la policía lo estaba buscando y lo que sabemos hoy y lo que nos brindaron la información de las fuentes es que en el celular incautado por parte de la policía, una vez que fue detenido, faltaba bastante información, sobre todo contactos y mensajes. Para comenzar a desarrollar el tema de hoy, ya con este antecedente bastante grave vinculado al proceso de investigación y a la detención de Astesiano, vamos a compartir la primera parte de la audiencia en la que Astesiano, entre otras cosas, reconoce, y estábamos viendo recién, en realidad varias cuestiones vinculadas justamente a las repercusiones políticas que esto le da, reconoce sus antecedentes vinculados a un delito de estafa. Así comenzaba la audiencia. Está presente el imputado, su nombre completo. Alejandro Enrique Astesiano Ferrini. Estado civil. Casado. ¿Usted es uruguayo? Uruguayo. ¿Edad? 51. ¿Ocupación? Empleado. ¿Público? Sí, señor. ¿En qué ciudad nació usted? ¿Perdón? Ciudad de nacimiento. Montevideo. ¿Fecha? 24 del 7 del 71. ¿Fue a la escuela Liceo UTU? ¿Qué estudios hizo? ¿Hasta qué año hizo el liceo? Tercer año, Colegio Pío. Tercer año. ¿El nombre de su padre? Raúl. ¿De su madre? Cristina. ¿Usted tiene antecedentes? ¿Yo? Sí. ¿Cuántos tiene? Uno solo, 2012. ¿2 o 12? Uno. No, pero ¿dos? Uno solo, 2012. 2, está, por eso le decía. 12. No, 12, está, por eso le decía, 2012. ¿Por qué delito fue? Fue un delito de estafa. Estafa. Bueno, Julieta, nos decías al principio que uno de las partes de tu informe tiene que ver con la explicación del modus operandi, digamos, de Astesiano y de esta red. Exactamente, porque puede resultar, y además hay un montón de información vinculada a este caso, puede resultar un poco difícil entender qué es lo que hacía justamente Astesiano y cómo es que operaba esta red que estaba en estos momentos, en realidad hasta el momento de la investigación, en realidad hasta el momento de los primeros procesamientos, dando documentación que se proveía de documentación falsa a ciudadanos rusos. Entonces lo que vamos a hacer es explicar el esquema de funcionamiento, pero vamos a comenzar mostrando cuáles eran las tareas que tenía dentro de la red Astesiano. Lo vamos a ver aquí en pantalla. ¿Cuáles eran las tareas que tenía Astesiano? Bueno, principalmente tenía una tarea de traducción,
con respecto a las personas que solicitaban este servicio. También tenía el contacto con funcionarios. Esta es una de las cosas fundamentales y que se están estudiando en este momento. Ayer durante la audiencia la fiscal hacía referencia a la investigación corriente para identificar a los funcionarios con los que Astesiano se vinculaba. También tenía el rol de conseguir a los clientes, conseguir a estos ciudadanos rusos que estaban interesados en tener documentación uruguaya y que no lo podían hacer por vías legales. También la gestión, era quien reservaba, por ejemplo, el horario de la Dirección Nacional de Identificación Civil, acordaba los montos, cuánto salía este servicio ilegal y también era quien pagaba por el trabajo finalmente a los funcionarios que estaban realizando estas tareas. Allí vamos a compartir en unos minutos nada más algunos mensajes que exhiben justamente cómo funcionaba esto. Ahora vamos a explicar, teniendo en claro cuáles las tareas de Alejandro Astesiano, bueno, vamos a explicar cómo era que funcionaba en concreto la red y es lo que vamos a ver en la siguiente placa. Aquí es el desarrollo, es decir, como una línea de tiempo de cómo se organizaba lo que generaba esta red, la tarea de esta red. Lo primero y fundamental para que esto funcione es tener datos de partidas, de registros civiles de diferentes departamentos uruguayos. Lo que buscaban allí, y esto no era una de las tareas de Astesiano, sino de otro de sus socios, era gente que ya estaba fallecida y que tenía algún vínculo de alguna manera con Rusia o con un apellido ruso. ¿Sí? Se buscaban ciudadanos uruguayos fallecidos, estos datos se buscaban en los registros civiles de diferentes departamentos del Uruguay para luego con esos datos de partidas hacer la adulteración de partidas rusas originales. Esto es lo que aún no se conoce si se realizaba en Uruguay o en el extranjero, pero se utilizaban justamente y esas partidas rusas adulteradas con la información que venían de las partidas uruguayas se utilizaban para la obtención de la documentación en la Dirección Nacional de Identificación Civil. Aquí es que entra el rol fundamental de personas que tenían a raíz del trabajo en pandemia los sistemas de acceso a la Dirección Nacional de Identificación Civil en sus computadoras y desde allí era que realizaban esta operación. Otra de las cuestiones que está en investigación en este momento por Fiscalía es si había operaciones similares a lo que estamos comentando en el consulado de Uruguay en Rusia, si existía o no operaciones de ese estilo. Todo esto es lo que está investigando en este momento también la Fiscalía. Tienen 30 días además de este plazo de prisión preventiva de Astesiano para continuar con esta investigación y justamente la fiscal expresaba ayer en la audiencia que 30 días es un plazo corto, entendiendo que tienen que hacer gestiones justamente con el exterior para intentar, bueno, comprobar por completo cómo funcionaba esta red. Ahora vamos a escuchar justamente al juez Matías Porciúncula ayer en la formalización del imputado explicando cómo valoraba justamente la investigación de Fiscalía en este esquema que recién les presentábamos. Obviamente voy a admitir la formalización porque entiendo que el relato que hizo la fiscal es un relato razonable, es coherente porque tiene una secuencia y un respaldo en evidencias que si bien no las voy a pesar en esta instancia, naturalmente, son un conjunto de evidencias que sostienen una plataforma fáctica razonable y coherente. Lo que plantea la fiscal no es improponible, al contrario, merece ser admitida la formalización porque hay elementos objetivos suficientes para entender de que hubo una suposición de Estado civil y que a su vez eso es continuado y obviamente en una retención real con un delito para asociación por delinquir con estas otras dos personas que también relataba la Fiscalía, más allá de la que la investigación podrá derivar en otras cuestiones. Y naturalmente, más allá de que sea simulado, real las personas con las que tenía contacto o no, evidentemente reporta elementos objetivos de un tráfico de influencias. Por lo que voy a hacer lugar a la formalización y se va a comunicar entonces formalmente a la investigación a Alejandro Andrés Astesiano Severini, por la presunta autoría de un delito continuado de suposición de Estado civil en calidad de coautor en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias que han imputado sujeto al proceso. El juez Porciúncula recién hablaba de la importancia de las evidencias aportadas por Fiscalía. ¿Cuáles son esas evidencias, Julieta? Era justamente lo que mencionábamos recién. Tiene que ver con los mensajes de texto que sí lograron rescatarse del celular incautado de Astesiano. Entonces vamos a compartir ahora en pantalla textualmente cuáles eran algunos de estos mensajes. Esta es
literalmente la prueba que tenía Fiscalía y vamos a estar compartiéndolos para que vean cómo operaba de alguna manera Astenciano con esto. El primer mensaje que tiene dice que lo concreto es que tiene que llamar al director, que es mi amigo, para que le pase fecha, pero tiene que entrarle con carpeta. Aquí estamos viendo la evidencia de estos contactos justamente de los que él presumía y que desde la Fiscalía van a tratar de investigar en profundidad. El segundo mensaje habla de nuevamente habla de los vínculos del ex custodio, nada más ni nada menos que Luis Lacalle Pou. Entendé que yo con el que hablé ahora es el uno ahí. Es diferente, pero hacemos eso, dale abrazo. Este es otro de los mensajes que salieron del celular de Astenciano, como decíamos recién. Vamos a ver el siguiente, que habla justamente del dinero. Dice, yo estoy tratando de conseguir las 3 lucas que me faltan, ya tengo para pagar esos 8, me faltan 3, y le vamos a hacer el documento, y yo mismo se lo voy a entregar en mano y le voy a decir, venite que tengo algo para vos, y yo se lo quiero entregar en mano al loco, ¿tá? Me está faltando solo eso, que tengo que ver cómo lo consigo, ya conseguí 5 y yo los voy a poner, y después eso sí, ustedes después lo tienen que garpar porque yo la plata la saco de otro lado. Justamente lo que decíamos al inicio, cómo él determina los montos y paga por el servicio. Vamos a ver ahora el siguiente mensaje, que tiene que ver nuevamente con los vínculos a la interna de esta sociedad para delinquir. El otro me preguntaba hoy quién se hace responsable. Responsable no nos hacemos. Si te digo que sí, es sí. Todavía me dijo el otro día de mandar esto para atrás, venir a buscar el papel y hacemos esos dos, que ellos digan no más y coordinen, y hacemos eso. Que me digan más o menos dentro de qué le tenemos que dar siempre un margen de 5 a 6 días para el tema de organizar ahí adentro, y que después que los traigamos a estos dos cuando queramos, me dijo, y ya está, terminamos. Así nomás me dijo. Esta es una de las explicaciones, obviamente, de cómo funcionaba el vínculo con quienes solicitaban este servicio y también las personas que tenían que operar dentro de los organismos. Ahora vamos a ver el último mensaje, creo, que tiene que ver con justamente cómo operaban. No sabés cómo están laburando, vos. En serio te digo, fuimos a la casa del otro, que tiene la computadora, que trabajaban cuando estaban en pandemia, con todos los accesos trabajándolo ahí los locos. No, de verdad te digo. Es más, me quieren dar esto, si pueden hacerlo, que vale una fortuna. Salen casi 50 lucas. Lo están haciendo con esa, a ver si pueden hacerlo. Por eso te digo, ¿no? Entonces, estamos viendo de alguna manera cómo era que funcionaba esta red, cómo era que se manejaba una de las personas fundamentales justamente por sus contactos, que es Alejandro Astenciano. Y vamos a escuchar ahora algo de lo que hablábamos al inicio, vinculado a la declaración de la fiscal y las posibles filtraciones vinculadas a este caso. Vamos a escuchar parte de la declaración de Gabriela Fossati vinculado a el vínculo entre Alejandro y el escribano que operaba con él y cómo puede haber sucedido que varios de estos mensajes aparecieran borrados de su celular. Que la prisión preventiva resulta indispensable para el éxito de la investigación cuando exista sospecha grave y fundada de que el imputado puede obstaculizarla mediante destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos probatorios. Vamos a hacer un paréntesis aquí y adelantar que del teléfono celular que se incautó y que se citó como evidencia, surge que Astenciano borró todos los mensajes que tenía con Fernández, ¿sí? No se sabe si es que tuvo conocimiento o no de esta investigación, se adoptaron todas las medidas para que fuera reservado, pero bueno, todos sabemos quienes estamos en el sistema que a veces no alcanzan los esfuerzos para que la situación se logre. La Fiscalía entiende que Astenciano, si bien no es funcionario público, según lo informado por Presidencia de la República, ocupa un lugar y está en un lugar privilegiado. Era la mano derecha nada más y nada menos que del presidente de la Nación, ¿sí? Esos vínculos que él en forma real o simulada invocaba para facilitar los trámites todavía no han podido ser detectados en su totalidad. En algunos se tiene algún indicio, pero estamos todavía muy lejos. Claramente, si no fuera sometido a prisión preventiva, tendría todas las facilidades para entorpecer la investigación y frustrar el buen desarrollo de la misma, afectando bienes jurídicos muy prioritarios y muy de gran valor jurídico para el Estado.
A propósito de este tema, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que los hechos adjudicados a Astesiano le hacen un daño importante a las instituciones. Le reclamó al gobierno una respuesta clara y contundente. Me parece grave que esta persona operara desde la torre ejecutiva. Me parece grave que los datos de miles de uruguayos hayan sido usados, mal usados. La seguridad es un tema fundamental y es función del Estado proteger la seguridad de la población. Espero que en estos días esa respuesta clara y contundente aparezca, porque lo que se construye durante muchos años se destruye en 2 segundos, ¿no? Y la verdad que hemos estado en Uruguay desde la recuperación de la democracia, construyendo nuestra solidez jurídica, nuestra fortaleza democrática y nuestra seriedad a nivel internacional. Y cosas como estas, que son verdaderamente graves, nos hacen mucho daño en lo que tiene que ver con la imagen que proyecta el Uruguay, pero también adentro, ¿no? Yo creo que es un daño a las instituciones importante. ¿Y cómo se desgranan las consecuencias políticas a nivel interno que todo esto genera, Natalia? Y bueno, vamos a preguntarle a nuestro columnista, el sociólogo Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es este momento para el presidente de la República? Bueno, es un momento complicado, digamos, ¿no? Diría que es de lo más complicado que ha atravesado en lo que va de la presidencia. Es un tema muy complejo porque va directamente a su círculo más cercano, a una decisión personal, además de la contratación, y además que implica una serie de hechos y de elementos que no solamente tocan al presidente de la República, sino a otras instituciones. Repasando un poco algunos de los elementos que tienen que ver con este caso en particular y cómo afecta políticamente o a las distintas visiones que puede haber, lo que decía, primero es el rol que ocupaba y la historia que tenía detrás de vinculación con el presidente y con el padre, con Lacalle Herrera. Pero también hay otros elementos vinculados al acceso a la información de datos personales que se tuvo en este caso y la participación, o más bien la no participación, de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que está adentro de la misma torre ejecutiva, es decir, en el mismo edificio donde se desarrollaban una serie de elementos que aparentemente son delictivos. Bueno, ahí mismo, donde funciona la Secretaría de Inteligencia del Estado, no hubo, digamos, ninguna acción, teniendo en cuenta además algunas de las cosas que se han ido presentando a lo largo del día y que estaban presentando, que hubo denuncias ya de 2 años atrás seguro, 1 año atrás más con mayores datos, y no hubo ninguna acción específica desde ese lugar, desde la propia presidencia, para actuar en consecuencia. Y el otro elemento tiene que ver con las repercusiones desde el punto de vista internacional. Hay informes de las cadenas internacionales, de la BBC Mundo, que ponen a Uruguay en un lugar que no es cómodo, digamos. Estamos en una situación donde el país aparece afectado por este tema, que ya salió afectado por otros con algunas características similares. Y el último punto, que quizás todavía no ha salido a la luz ni aparece como en el horizonte, pero sí para tener en consideración, es que el mundo está atravesando, entre otras cosas, una guerra donde Rusia es uno de los participantes y los pasaportes se daban a ciudadanos rusos. Entonces, ese también es un elemento que va a haber que analizar si es que tiene algún tipo de consecuencias o no. Pero básicamente tenemos ese panorama inicial, digamos. Está claro que todo esto impacta sobre el gobierno, que le genera a Eduardo desgastes, pero no es el primer hecho con potencial desgastante para el gobierno. ¿Cuáles otros mencionás en el mismo sentido? Bueno, tenemos una serie de elementos que han ido acumulándose en muy corto tiempo. Si nosotros miramos más o menos en 1 mes y medio, 2 meses, podemos tener una cronología importante de hechos que podemos resaltar algunos. Es claro que, bueno, las decisiones sobre el tabaco, sobre las políticas de tabaco, son un elemento que hoy se ven algunas consecuencias. ¿Tendrá o no relación directa el resultado que tuvo la candidatura de Salinas en la OPS?
Algún efecto seguro que tuvo, porque dentro de la UPS surgieron, lo hablamos en alguna de las columnas, pero ese fue un elemento que le generó ruidos internos y ruidos externos al país. El caso Marcet es otro que surgió en las últimas semanas, en los últimos meses, que también generaron un desgaste interno al gobierno, pero también una exposición internacional negativa. Aparece ahora, el lunes pasado, la destitución del presidente del BID. El presidente del BID que fue votado por decisión personal del presidente por Uruguay. Fue una decisión que tomó en contra de la opinión de los socios de la coalición y termina siendo negativo para el país y para el presidente. Estamos atravesando en los últimos 6 meses un deterioro sistemático de la percepción que la población tiene sobre el desempeño del gobierno en seguridad pública. Y el último elemento que se muestra como debilidad, por lo menos de estos últimos acontecimientos, tiene que ver con que en el momento en que el presidente y Uruguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur, aparece una declaración de los 3 socios del Mercosur y que no firma Uruguay. Por lo tanto, Uruguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur ante una declaración que Uruguay mismo no firma, y sí firman los 3 socios. Es decir, hay una acumulación de hechos del último tiempo que van cambiando ese panorama. Eduardo, ni bien se conoce la detención de Astesiano, el presidente de la calle Pou da rápidamente una conferencia de prensa, horas después. ¿Cómo evalúa su reacción? Bueno, si hay algo que este gobierno ha tenido como virtud, y claramente durante la pandemia, ha sido la comunicación. No solamente del gobierno, sino que la propia imagen del presidente se fue construyendo a partir, entre otras cosas, y solidificando en una mirada muy enfocada en su figura, a partir de las conferencias de prensa y en la comunicación durante la pandemia. Bueno, lo que estamos viendo ahora es que hay algunas salidas de tono en el último tiempo que han cambiado un poco ese esquema en el que aparecía tan sólida la comunicación, tan sólida el posicionamiento político que mostraba a partir de la comunicación. Con respecto a la conferencia de prensa, bueno, es claramente que hay un elemento positivo en salir inmediatamente a buscar aclarar, a generar una conferencia de prensa con ese tema como exclusivo y no mezclado con otros. Es decir, eso es un elemento importante. Claramente no tenía tampoco demasiadas alternativas. En todo caso, era dilatar en el tiempo, pero en algún momento iba a surgir. Pero aparecen una conferencia de prensa no tan sólida como la que estábamos acostumbrados. Es decir, aparece con algunos elementos que generan la sensación de que hubo algún tipo de improvisación en lo que se iba a decir o en la certificación de la información que se iba a brindar. Por ejemplo, menciona que no había antecedentes penales, más allá de que hayan proscripto, los antecedentes estaban. Además, aparece que la sorpresa ante este hecho cuando la prensa había señalado algunos elementos que por lo menos despertaban la necesidad de ciertos cuidados. El presidente habló también de la conducta profesional intachable. Ante un hecho de estas características no parece una buena mención desde el punto de vista comunicativo tampoco. Y lo otro que aparece en las explicaciones que ha ido dando, primero tiene que ver con que él se hace cargo de la decisión como presidente, que es algo que ha hecho sistemáticamente, ¿no? El hacerme cargo de la situación, pero cuando se empieza a mirar un poco más, cuando después de decir eso lleva la cronología, en realidad deposita un poco fuera de su propia responsabilidad, porque el origen lo marca en lo que es en la campaña del 99, 2004, 2009, cuando él no estaba, ¿no? Entonces, ahí hay algunos matices interesantes o importantes para señalar. Y el otro punto de improvisación relevante es cuando le preguntan qué se va a hacer y él dice, bueno, andaré solo. Y en realidad enseguida sale la información de que se está buscando quién. Es decir, hay como algunos elementos de improvisación en esos elementos. Y finalmente, para señalar que hay otros hechos que están vinculados a elementos que se dieron en la misma semana en que estuvo de vacaciones, se tomó vacaciones, y eran 2 hechos que fueron muy importantes. La Asamblea General de la ONU, donde estuvo ausente la presencia del presidente, fue Bustillo, y el funeral de la reina Isabel, que tiene
que no solamente fue invitado el presidente, sino que además tiene la calidad de jefe de Estado. Por lo tanto, era una visita oficial en ese sentido. Entonces, para cerrar, lo que vemos es un momento de cierta debilidad del presidente, de cierta debilidad personal, además, donde lo que vemos es que en este momento lo que se está necesitando de alguna forma es un respaldo no solamente desde el punto de vista de la comunicación, sino desde el punto de vista político, es decir, un respaldo político fuerte y de conocimiento político para llevar adelante un momento que es una crisis dentro del gobierno. Muchas gracias, Eduardo, y hasta la columna de la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos al contacto con Diego Martini en otro de nuestros móviles. Estaba por allí por la Facultad de Información y Comunicación. Ahora vamos al desarrollo de esta noticia, Diego. Así es, compañeros, volvemos de vuelta a la calle Gonzalo Ramírez, donde se está desarrollando las actividades vinculadas a esta ocupación, ahora ya con lectura de proclama y con una actuación de banda en vivo, pero estamos con representantes de Seico, Angie Álvarez y Maximiliano Berta, a quienes le agradecemos por estos minutos. Bueno, en primera instancia, ¿cómo valoran la instancia de hoy de la ocupación? Bueno, en primera instancia queremos destacar la gran participación que tuvimos, tanto en la mañana como en la tarde, en los talleres, en la olla. Estuvieron hablando sobre talleres de ley de medios, taller de reforma de seguridad social y sobre el presupuesto puntualmente. Y bueno, tuvimos mucha convocatoria, se generó un lindo clima, no hubieron complicaciones, así que eso nos parece algo sumamente valorable. Maximiliano, estuviste recién en la proclama, a modo de resumen, ¿qué cosas se plantearon? Bueno, se planteó el tema de la importancia de lo que es esta lucha, de luchar por el presupuesto, de la no designación de un presupuesto para algo tan importante como es la universidad, que está formando profesionales y que es el futuro del país, y eso no se contempló. Si bien hubo una mínima asignación de unos 160 millones, eso no representa ni siquiera el 10% de todo lo que se pidió de base desde la UDELAR como presupuesto, y eso habla de una carencia enorme que nos preocupa que no se contemple de esta manera. Hoy se tuvo entonces esta instancia de ocupación por parte de estas dos facultades, la Facultad de Información y Comunicación y la de Ciencias Económicas. ¿Qué otras instancias se pueden llevar adelante en algún momento? Estamos a la espera, en realidad, a ver cómo se va dando esta discusión en el Parlamento, si se asigna más presupuesto o no, y en función de eso veremos si la semana que viene de qué manera actuar. No se descarta la posibilidad de una huelga general, de hecho AFUR, el gremio de los funcionarios, ya tiene tomada la decisión, y ADUR también estaría como en esas vías de que se pueda dar, y bueno, entiendo que los estudiantes es probable que también lo acompañemos porque bueno, es importante esta situación. Maximiliano, ¿qué va a haber ahora por acá? Bueno, ahora en este momento está la banda La Inbailable, que se están apretando para tocar en breves. Y después lo que vamos a tener es a la murga Metele, que son pasteles, que va a estar cerrando toda esta jornada de ocupación para darle un lindo cierre musical a lo que es la ocupación. Les agradecemos por estos minutos con MB Noticias, con estas imágenes entonces de la calle Gonzalo Ramírez. Martín, Natalia, volvemos a piso cuando ustedes lo dispongan. Bueno, y ahora nos vamos a la zona de Goes y recibimos a nuestra compañera Mariana Abreu, que va a desarrollar la información. Vamos a hablar de ollas populares, Mariana. Así es, aquí en Goes funciona justamente una de estas iniciativas solidarias y tenemos varias novedades en relación a este tema. La coordinadora popular y solidaria Ollas por Vida Digna se reunió con referentes del Ministerio de Desarrollo Social luego de esta polémica que se generó en relación a los datos y a la entrega de los datos por parte de las ollas a la cartera, y estableció una movilización para el 11 de octubre en apoyo a las ollas populares y también en reclamo a políticas públicas que justamente puedan dar respuesta a esta situación de bastantes uruguayos en relación a la alimentación. Por otro lado, como dijimos, hoy cerró la Intendencia de Montevideo el Fondo Por Más, que apoyó a más de 40 emprendimientos que se gestaron justamente en las ollas populares, pero trascienden de alguna manera el tema alimentario. Vamos a escuchar a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que estuvo en este evento.
Queríamos probar con un fondo para estimular emprendimientos, para generar trabajo o para generar a veces espacios de entretenimiento y de cultura. Y la verdad que tuvimos una erogación controlada de alrededor de 5 millones de pesos. No fue un gran fondo, pero que pudo darle vida a 45 proyectos. Y estos proyectos han tenido un seguimiento cuerpo a cuerpo de todo el equipo de la Intendencia. Y la verdad que han sido muy buenos. Desde pequeñas panaderías hasta un taller de costurería, una experiencia de huertas, una experiencia de un merendero que lo que hizo con esto fue dignificar un poco más las herramientas del merendero, tener vasos propios, jarras propias, actividades culturales con los niños, en otro lugar refaccionar un salón y poder volver a incorporar a una maestra y un docente. Es eso realmente, estas experiencias han sido muy buenas, hemos generado capacitación en el manejo de instrumentos, es parte de la construcción de la dignidad. Ahora vamos a sacar una nueva edición de este fondo para ir por más proyectos donde vamos a hacer más hincapié en los proyectos laborales. Eso fue un aprendizaje también, no empezamos así. Y bueno, yo verdaderamente hay un equipo que está dándole un seguimiento muy cercano a estos proyectos y vamos a seguir. Y seguimos hablando de ollas populares porque, como mencionamos, la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna se reunió con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social por esta polémica de la entrega de los datos a la cartera. Y como dijimos, estamos aquí en Goes, en donde funciona una de estas ollas que integra justamente la coordinadora, y vamos a estar hablando a partir de este momento con Ana Ferreira, una de las referentes de la olla de Goes. Ana, gracias por atendernos, por interrumpir por algunos momentos este trabajo que vienen realizando desde temprano. ¿Cómo es la situación en relación a las ollas y qué pasa en el limpio de esta reunión con las autoridades del Ministerio y de los fundamentos para convocar a esta movilización? Bueno, gracias en primer lugar por estar. Nosotros como Olla Goes y como Red Sur y como coordinadora de ollas populares sentimos una profunda indignación por la actitud de soberbia del gobierno, de que en vez de preocuparse porque haya miles de uruguayos comiendo las ollas, ustedes lo pueden ver, acá no estamos inventando nada, se preocupa por cuántas porciones, quién come más, qué hacen los voluntarios con los aportes del MIDES. Nosotros como contrapartida tenemos en esta olla y en todas las ollas de la Red Sur solidaridad pura, que no es asistencialismo ni caridad. Las ollas se nutren, aparte de los recursos menguados del MIDES, que muchas ollas no podrían sobrevivir por los contextos críticos que viven, también nos nutrimos de la solidaridad de nuestro pueblo, de sindicatos, de organizaciones sociales, de vecinos, de comercios, que por ejemplo, hoy no teníamos acá fruta, vino el verdulero de la esquina a entregarnos un cajón de fruta. Esa es la verdadera solidaridad que nuestro pueblo teje frente a un drama que el gobierno tendría que asumir, porque se asume con naturalidad que haya gente que tenga que venir a comer todos los días de su vida guiso. Entonces deambulan en la zona, en olla por olla, para poder llevar un plato de comida a su casa. Entonces yo pienso que el ministro Lema se tendría que preocupar de que haya uruguayos que teniendo que comer en ollas populares. Entonces la indignación se va a transformar en movilización. Y yo creo que eso es lo que le preocupa al señor Lema, que nosotros convoquemos una movilización el 11 de octubre, porque no puede ser costumbre ni políticas públicas las ollas populares. Y ya que están ustedes acá, nosotros convocamos a todo el pueblo que sabemos que nos apoya a rodear de solidaridad la movilización del 11 de octubre. Muchísimas gracias, Ana. Entonces esta movilización convocada por la Red de Ollas será el 11 de octubre desde Plaza Libertad hasta la Plaza Independencia. El 11... ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional en Estados Unidos. Antes de meternos en la cuestión meteorológica que provoca el huracán Ian, hay que decir
que hay un problema, un fenómeno una vez más en Estados Unidos, en una escuela secundaria. Se trata de un tiroteo en la zona de Oakland, en California, que hasta ahora lleva 5 heridos, pero esto es una información que está en plena evolución. El huracán Ian ya ha tocado el estado de la Florida con vientos de hasta 240 kilómetros. Por el momento no se reportan fallecidos, pero sí 20 desaparecidos de un barco que transportaba cubanos en la zona de la costa oeste del estado de la Florida, producto de este huracán que tocó tierra en estas horas. Además de sus vientos huracanados, Ian produjo marejadas ciclónicas antes de llegar a la zona ribereña del Golfo de México y va a seguir produciéndolas, aumentando el nivel del mar e inundando áreas costeras habitualmente secas, ya que está descargando lluvias abundantes en la mayor parte del estado y tornados en zonas aledañas a Miami, donde 2 personas tuvieron que ser hospitalizadas. En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Ian se mueva tierra adentro en la Florida esta noche y el jueves por la mañana y que emerja sobre el oeste del Atlántico el jueves por la tarde, y aunque se espera un debilitamiento de los vientos después de tocar tierra, Ian podría estar cerca de la fuerza de huracán cuando se mueva sobre la costa este de la Florida y Georgia y Carolina del Sur el viernes. El anterior huracán mayor que impactó en la Florida fue Michael en 2018, que tocó tierra en el noroeste del estado con vientos de más de 250 kilómetros por hora, que hizo que el nivel del mar se elevase hasta 4 metros. Mientras tanto, Cuba despertó este miércoles con los estragos del huracán, que con categoría 3 arrasó en la víspera en el extremo occidental de la isla con intensas lluvias y vientos de hasta 200 kilómetros por hora y que ha causado 2 muertos, enormes daños materiales y la suspensión del suministro eléctrico en todo el país. La situación de guerra entre Rusia y Ucrania va por varios carriles. Antes de meternos en los temas que involucran al gasoducto de Nord Stream, hay que decir que hoy los líderes de las zonas prorrusas, tanto de la zona del Donbass como de las regiones que en este momento ocupa ese país, se fueron a Moscú para confirmar la anexión a la Federación Rusa. Por otra parte, también sigue la salida de jóvenes que no quieren integrarse a la leva que está proponiendo Putin para ir a la guerra en distintos puntos de su territorio. Por otra parte, la aparición o el intento de sabotaje que según se está denunciando por estas horas en el Mar del Norte, en 3 lugares distintos de la costa de Dinamarca y de Suecia ha elevado las alarmas. Rusia acusa a Estados Unidos y a Occidente. Allí se acusa a Rusia de estar detrás de este sabotaje. Lo cierto es que el viernes el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir para analizar este tema. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este viernes a petición de Rusia para tratar el presunto sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, según anunciaron hoy Suecia y Francia, que preside el Consejo. 2 de las 3 fugas ocurrieron en la zona económica exclusiva de Dinamarca y la otra en Suecia, por lo que serán estos países los encargados de aportar información a los miembros del Consejo de Seguridad. Rusia, señalada como sospechosa tras el presunto sabotaje de los gasoductos, contraatacó este miércoles pidiendo al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que aclare si su país podría estar detrás de las fugas observadas, insinuación que la Casa Blanca consideró ridícula, destacando que todos saben que Rusia tiene un largo historial en difundir desinformación y lo está haciendo de nuevo, según dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense. Moscú anunció a través de un comunicado que en paralelo abrió una investigación por un presunto acto de terrorismo internacional, señalando que las acciones intencionadas para dañar los gasoductos han provocado un considerable perjuicio económico a la Federación Rusa y que los mismos no estaban en funcionamiento por la tensión en torno a la invasión rusa de Ucrania, pero sí llenos de gas. Las autoridades alemanas consideran que las fugas inutilizaron para siempre las instalaciones, según aseguró el diario berlinés Der Tagesspiegel, citando fuentes del gobierno de Berlín, y de acuerdo con las valoraciones en curso, los daños no podrán repararse rápidamente, ya que las aguas marinas se filtrarán en las tuberías, lo que provocará una corrosión irreversible, según sostiene el medio alemán. El gobierno de Estados Unidos advirtió a Brasil que espera elecciones libres y limpias y también advirtió contra la violencia que se está generando en la previa de las elecciones del próximo domingo. Dijo que espera que el resultado sea acatado y que no se generen situaciones de violencia como en las que en su momento se generaron luego de la derrota de Donald Trump en los Estados Unidos y el intento de asalto al Capitolio.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sostuvo ante los periodistas que su país va a monitorear de cerca y confiar en la fortaleza de las instituciones democráticas de Brasil, ya que dijo que han visto informes recientes de violencia y aunque el derecho a protestar es fundamental en cualquier democracia, Estados Unidos condena cualquier acto de violencia e insta a los brasileños a hacer oír sus voces de manera pacífica. Como socio, como democracia socia de Brasil, seguiremos las elecciones con la plena expectativa de que se llevarán a cabo de manera libre, justa, limpia y creíble, con todas las instituciones relevantes operando de acuerdo con el orden constitucional, agregó la funcionaria. La policía brasileña detuvo el lunes al sospechoso de haber asesinado el pasado día 24 a un seguidor de Lula da Silva, en el tercer caso de un homicidio cometido presuntamente por motivos políticos durante la campaña electoral de este año, considerada la más polarizada de la historia reciente de Brasil. Las tensiones están en aumento en medio de la creciente violencia y temores de que Jair Bolsonaro, que ha criticado las urnas electrónicas y advertido contra un presunto fraude, pueda no aceptar los resultados, mientras que el Supremo Tribunal Federal viene desactivando grupos extremistas ante el temor de que puedan intentar un ataque a instituciones al estilo de lo ocurrido en Estados Unidos con el asalto al Capitolio. El alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, anunció que más de 10 grupos armados han decidido un cese al fuego unilateral de acuerdo a la política que ha implementado el presidente Gustavo Petro de llevar la pacificación a ese país. Entre los que se han desmovilizado, mejor dicho, los que han apoyado este cese al fuego unilateral están las disidencias de las FARC, también los grupos narcoparamilitares y también las oficinas, que son grupos de sicarios que actúan en Colombia. El anuncio de Rueda se da en el marco de la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, denominada Paz Total, en la que buscan entablar diálogos con las agrupaciones armadas para poner fin al conflicto en el país, que ya está en fase de exploración con diferentes grupos. Entre las agrupaciones armadas que se sumaron a este cese al fuego unilateral se encuentran algunas disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, así como varios grupos narcoparamilitares, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas oficinas, como se denomina a las bandas dedicadas al sicariato. El alto comisionado para la paz sostuvo que cada grupo con su propia identidad, naturaleza y motivación está expresando su disposición a ser parte de la paz total y en esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y que en ese sentido se va avanzando. De acuerdo con el alto comisionado Danilo Rueda, este cese unilateral de organizaciones en varias regiones del país abona el camino para un cese multilateral, mientras que la pasada semana, durante su estancia en Nueva York como parte de su participación en la Asamblea General de la ONU, el presidente Petro anunció que propondría un cese al fuego multilateral para desmantelar las organizaciones criminales que operan en Colombia. Y hasta aquí el bloque inicial. Pero ya volvemos al segundo bloque con más información. Bueno, volvemos con más información y vamos a una noticia de la cultura y el espectáculo. Linda noticia, porque después de 40 años la Comedia Nacional regresa al Teatro de Verano Ramón Collazo, en esta ocasión para interpretar la obra Esperando la carroza. Será este sábado 1 de octubre a las 19 horas. La función se da en el marco del 60 aniversario del estreno original de esta obra escrita por el autor rumano-uruguayo Jacobo Lackner y realizada por la Comedia Nacional en 1962. En este contexto y como parte de las celebraciones del 75 aniversario de este elenco teatral de la Intendencia de Montevideo y de los 100 años del nacimiento de China Zorrilla, se decidió volver a poner la obra en cartel con el elenco actual y 5 artistas invitados en versión y dirección de Jimena Márquez. La función comenzará a las 19 horas del próximo sábado 1 de octubre y marcará el retorno de la Comedia Nacional a los escenarios del Ramón Collazo tras 40 años de ausencia. La entrada será gratuita y se podrá canjear exclusivamente a través del sitio web de Ticantel. Quienes ya adquirieron su boleto mediante débito ingresarán con el mismo ticket, pero el dinero les será reintegrado por la misma vía. Aquellos que compraron la entrada en redes de cobranza también les será devuelto el importe, presentando la entrada en cualquiera de esos locales a partir del lunes 3 y hasta el lunes 10 de octubre inclusive.
Recientemente, durante más de 3 días, se celebró la edición número 48 del Festival de Folclore de Durazno. Además, este año se sumó el 21º Encuentro Gaucho, que incluyó tropillas y desfiles. Llegamos al centro del país a uno de los festivales más importantes, la 48ª edición el Festival de Durazno y la 21ª edición del Encuentro Gaucho. Más fiestas del interior del país. Y bueno, un orgullo para nosotros todos los duraznenses. Este festival es el festival de más trayectoria del país, donde han pasado muchos artistas nacionales e internacionales. Después tenemos el festival correspondiente en febrero. Este viene a sustituir el festival que no tuvimos durante este año por la pandemia. Nos lleva bastante tiempo, por suerte la Intendencia de Durazno cuenta con un equipo ya preparado de hace muchos años, que estamos acostumbrados a hacer el festival de folclore, el rock. Es un gustazo estar en Durazno, siempre es un festival que nosotros tenemos como referencia también. La oportunidad de toda la gente que hace folclore todo el año, que tenga su espacio dentro del festival. Cada edición del festival tiene un sentir muy diferente. Se me vienen los años arriba y eso también me va dando una seguridad arriba del escenario. Te bajaste de la moto con ese nuevo atuendo y reventó el festival. Lo que nosotros queremos hacer tiene un poco de rock también, así que no me estresa. Contentísimos de que la actividad se haya retomado. Desde hace un tiempo ya que estamos con una agenda, como quien dice, normal. Así que felices de estar de nuevo recorriendo el Uruguay. Bueno, gracias a Dios, sí, volviendo a la normalidad un poco de lo que nos habíamos desacostumbrado con esto de la pandemia, pero bueno, gracias a Dios, volviendo a los escenarios y al reencuentro con el público, con la gente, con todos ustedes nuevamente. Es un orgullo, yo represento a Sarandí, a donde voy, siempre tengo, la bandera que justamente ahora hace poco se inauguró, la bandera de Sarandí, de Florida, pero más que nada de nuestra ciudad. La verdad que sí, un festival precioso, enorme, con una tradición muy grande. Tenemos el honor de estar acá, un placer. Estamos en el encuentro número 21, después, del tema de la pandemia que se ha suspendido. Y un poco menos de gente, sí, pero la verdad que hoy nos llamó la atención la cantidad de gente que hay en el ruedo. Bueno, en este caso nosotros somos jurados de tropilla. Tenemos que ver lo que hace el caballo después que suena la campana y ahí evaluamos y le vamos poniendo un puntaje del 1 al 10, medir a todo con la misma vara, digamos. De todos lados se recatan cosas, positivas y buenas, y rescatamos gente, tropilla. El gaucho no le tiene miedo al frío y a veces si por ahí te da frío tenés que toparlo en serio. El amor por las cosas nuestras y eso nos da ese calor espiritual, ¿no? ¿Qué te gusta más, andar a caballo o en moto? En moto. 5 Montevideo y con Natalia otra vez. Sí, acá en la zona metropolitana vamos a repasar los datos del tiempo. Vamos a repasar. Martín, si te parece, que los estamos esperando siempre. Mañana jueves 29 de septiembre, 5 grados de mínima y 17 de máxima. Sigue estando fresquito, ¿eh? Sí, hoy se notó bastante, más que ayer por lo menos. Está previsto que tanto mañana como pasado mañana, viernes, haya importante, concentración de nubes por momentos, cielo cubierto, pero no se pronostican lluvias. Pasando al viernes 30 de septiembre, el mes se va con mínima de 8 grados y máxima de 19. Y octubre empieza parecido, 8 de mínima, 20 de máxima y bastante nuboso. Y hasta aquí la información por hoy, estamos cerquita del final. Sí, hasta aquí la información, pero no se vayan porque viene Lado B. Así que a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien. Banco de Seguros del Estado suspendió por 3 meses sin goce de sueldo a 2 gerentes por irregularidades. Modificaban en el sistema el porcentaje de descuento que el banco les hacía en los seguros. También hay funcionariado sancionado por la maniobra. Frente Amplio analiza promover una comisión investigadora en el Parlamento tras el escándalo judicial con el ex jefe de la custodia del presidente Lacalle Pou. Fuerte molestia en cabildo abierto con el gobierno por los cambios en la normativa antitabaco tras la dura derrota de Daniel Salinas en las elecciones de la OPS. El funcionario del consulado uruguayo en Buenos Aires, que se burló en redes del atentado a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, fue sancionado con una suspensión de 1 semana sin goce de sueldo. Organizaciones sociales pro derechos de la mujer denuncian un retroceso en el avance e implementación de la ley que reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. El gremio de UCM alerta por la reducción de servicios asistenciales que ponen en riesgo la cobertura de las personas afiliadas.
La Intendencia de Montevideo presentó resultados del Fondo Por Más, destinado a financiar iniciativas que refuercen la red de ollas y merenderos populares. El huracán Ian tocó tierra en Florida, inundaciones, vientos extremos y mareas catastróficas. Europa sospecha de un sabotaje en gasoductos y Noruega refuerza la vigilancia. Estados Unidos se mete en las elecciones de Brasil y lanzó una advertencia. Luego de 40 años, la Comedia Nacional regresa al escenario del Teatro de Verano Ramón Collazo con la obra Esperando la carroza.